versículos 1 y 2, 6 al 8 y del 12 al 18. Amén. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto en él se complacía. 2. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos infinitas gracias por la muerte de tu único Hijo en la cruz del Calvario, puesto allí, en ese lugar, en vez de mí, en vez de mí. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa de salvación y redención. Hoy nos gozamos y nos alegramos en tu verdad, en tu salvación. Por eso rindo mi vida en obediencia a Cristo, ya que Él fue el único cordero que podía ser inmolado, porque Él era santo y sin mancha. Gracias, Señor. Hoy te queremos adorar, confesar que solamente tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador y Salvador, que queremos vivir por ti y para ti, obedeciéndote. Gracias, Señor Jesucristo, por mostrarnos al Padre y por darnos de tu Espíritu Santo, porque ahora cada uno de nosotros somos el templo del Dios viviente. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos cada día de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, enséñanos, guíanos y muéstranos siempre la voluntad del Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, como estaba profetizado y tú lo anunciaste siempre a tus hermanos, Señor, a los apóstoles, que tenías que vivir esa experiencia tan dolorosa y trágica, pero para nosotros una grande bendición. Hoy nos gozamos y nos alegramos, Señor, porque tu cuerpo no fue muerto, tu cuerpo resucitó. Y así mismo, Señor, un día veremos tu gloria y seremos transformados a tu imagen y semejanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Juan 16. Bueno, desde el 4 en adelante. Antes de que lo leamos y lo escudriñemos, el pasaje, importante que tengamos en cuenta la fecha que nos convoca, el momento que nos convoca, pero con una invitación, entiendo yo, de parte de Dios, haciendo caso a lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos, y ahora que lo leamos van a entender a qué me estoy refiriendo.
Con todo lo que significó la muerte del Señor Jesús, no fuimos nosotros llamados a quedarnos solamente observando lo que Él vivió o lo que Él padeció. Y en nuestra humanidad es lo que normalmente buscamos asociación, porque hay un sentimiento de por medio. Casi que algunos quisiéramos identificarnos con lo que el Señor sufría cuando le metían el latigazo, o cómo el Señor se sentía cuando lo estaban vituperando. Y pienso que el contexto de toda la Escritura no nos invita a que nosotros nos identifiquemos con Jesús en ese momento, porque la Escritura pide de nosotros que seamos crucificados con Él, pero para que seamos resucitados con Él. Cuando nos quedamos con la idea del Jesús que fue lacerado y que fue golpeado y que fue grandemente afectado por lo que le hacían los hombres, miren ustedes que es muy factible que llegue a la mente y al corazón de la persona un sentimiento de pesar, de lástima, porque ¿quién quiere ver a otro ser humano que haya sido maltratado de la manera como el Señor Jesús lo fue? Pero las noticias que Dios tenía para nosotros, lo digo con cuidado, no era la muerte del Señor Jesús. Las noticias que Dios tenía para nosotros era su resurrección. ¿Por qué les digo esto? Porque si hubiese sido noticias de muerte, los muertos no hubiesen escuchado las palabras que Dios tenía para decir. Las palabras que Dios dejó dichas a través de Jesús eran para los que iban a estar vivos, espiritualmente hablando. Porque la Escritura, lo leíamos o lo hablábamos la vez pasada, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué es lo trascendente del Viernes Santo, abro comillas? Pregunto, para ustedes, ¿qué es lo trascendente de una fecha como hoy? La liberación. Liberación, ¿qué más? Recuerden que no hay respuesta mala. El perdón de los pecados. Perdón de los pecados. El cumplimiento de una profecía que nos trae bendición. Cumplimiento de que lo que Dios había dicho miles de años, cientos de años atrás, iba a tener un seguro cumplimiento, no importaba qué. Y si estuvo predispuesto o si estuvo profetizado el sufrimiento del Salvador, también estuvo profetizado y predispuesto lo que ese sufrimiento iba a significar. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros que hemos nacido de nuevo no nos quedemos enfocados solamente en esa concepción un tanto religiosa con la que muchos de nosotros crecimos, asociando la fecha a la laceración y al latigazo y al momento doloroso en el físico del Señor, sino a lo que eso significó. Y vamos a leerlo ahora conforme Él lo transmitía a los discípulos. Lo que pasa es que muchas de las cosas que Él decía en su momento, ellos no la podían entender. Porque de esto hemos hablado y la Biblia es manifiesta. Ellos estaban esperando a alguien que los liberara de la opresión del Imperio Romano. ¿Cierto? Eso es lo que ellos estaban esperando. El Mesías que iba a llegar, el príncipe, el rey de los judíos, iba a llegar, según ellos, a ponerle el tate quieto a todos los romanos, porque los tenían oprimidos, les ponían impuestos y tenían que servir al Imperio Romano. Imagínense, llega el rey de los judíos y entra en un burrito, y de portentoso y de ejércitos y de espadas, eso no indicaba mucho. Entonces lo que ellos estaban esperando era un libertador, pero el libertador que ellos estaban esperando llegó y en efecto los iba a liberar, pero no a la manera en que ellos estaban esperando. No era la liberación de la opresión del gobierno romano, pero era algo mucho más grande. Era la liberación de la opresión del príncipe de este mundo, que en ese momento estaba teniendo hegemonía sobre todo lo que sucedía. Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 4. Mas
os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ustedes, pausa ahí número 1. Cuando han leído este pasaje o este versículo en particular, ¿no se han hecho de pronto una pregunta al finalizar de este primer versículo? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decirles a los discípulos? Porque dice, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto es fácil de comprender, ¿cierto? Miren, yo les dije estas cosas porque cuando llegue el momento ustedes se van a acordar de, ay, sí, el maestro nos lo dijo. Y de hecho sí pasó. Cuando iban los dos caminos de Emaús, después de la resurrección, ¿cierto? Hubo un momento en que se le manifestó a ellos y ellos dijeron, ay, sí, abría nuestro corazón. Ay, sí, ahora entendemos que todo lo que nos dijo tomó lugar. Dice en la segunda parte del 4, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Hubo algunas cosas que Jesús cayó y no dijo al principio, pero dice que no lo dijo porque Él estaba con ellos. Lo cual indica de que para el grupo de discípulos que tenía Él, la presencia física de Jesús era importantísima. Era el ver gráficamente, físicamente, al que ellos habían recibido como el Salvador. Alguien al que podían tocar, alguien con el que podían hablar, interactuar. Si Jesús se enojaba, si Jesús alzaba las cejas, si Jesús fruncía el ceño, ellos podían interpretarlo. Entonces lo menos que ellos esperaban era que el que llegó como el Salvador, que no llegó en el caballo, ni con espadas, ni con ejércitos, bueno, ya llegó, pero ya lo veían, estaba con él. Lo menos que ellos esperaban y lo que querían y creían era que ese Salvador les dijese, muchachos, nos vemos, me voy. Pero ¿y cómo así, Señor? Acabaste de llegar. Estás recién llegando. Apenas estamos conociendo. Y Jesús dice que había dejado dicho cosas desde un principio y otras había callado porque no las podían entender. Este día de hoy quiere Dios que nosotros, más que sufrir con el Señor, porque no estamos llamados a tomar su lugar, sino su sacrificio hubiera sido en vano. Si nosotros creyéramos que identificándonos con su sufrimiento, entonces lo acompañamos más y somos más solidarios con Él, casi que entonces podríamos concluir que si no lo acompañáramos en ese sufrimiento, Él no hubiera podido terminar la obra, y eso sería una blasfemia. No podríamos decir que nuestra participación era necesaria para que el Señor Jesús hiciera lo que vino a hacer. Entonces, pero eso que Él pasó, pues previo a la cruz, sí nos debe movernos al arrepentimiento, a saber que alguien que sin conocernos dio su vida y nos insta a dolernos, pero por lo que somos o por lo que hacemos o por lo que hicimos. Y si ya lo hicimos y nos arrepentimos, pues gloria a Dios. Pero mientras estemos en esta vida vamos a seguir pecando. Entonces eso es lo que nos debe motivar, es a arrepentirnos. correcto. El punto es que las buenas nuevas que Él vino a entregarnos y a darnos se cumplieron después de que Él se levantó de la tumba. Iba a haber un sacrificio, ese sacrificio iba a ser aceptado por Dios, pero como consecuencia del sacrificio, nosotros íbamos a recibir un beneficio que nadie más, ninguna generación antes de ese momento había experimentado. Ni los mismos discípulos que caminaron con Él estaban al tanto de todo lo que esto significaba. Y Jesús les estaba haciendo unas preguntas que vamos a revisar conforme adelantemos. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y esto era lo que les mencionaba ahora rato. Jesús dice, me voy. Pero ninguno de ellos estaba preguntando ¿para dónde vas? La pregunta que ellos hacían era ¿por qué te vas? Y no era la respuesta que Jesús quería darles. Porque Él estaba esperando que le preguntaran era
¿para dónde vas? Porque lo que él después lo dejó dicho, que iba a preparar lugar para recibir y esperarnos a nosotros. Porque lo que él estaba empecinado en que nosotros entendiéramos, o que ellos entendieran, era que la consecuencia de lo que él iba a hacer era la estrella, la corona máxima que Dios podía entregarle a su creación. No había nada más grande. La muerte fue el principio de, pero si después de la muerte no hubiese existido resurrección, todo lo que hubiese significado era, pobrecito, mataron al Señor. Pero sin muerte, con muerte y sin resurrección, no hubiese habido, o no hubiese existido buenas nuevas de salvación. Sí, porque esos son los profetas Mahoma, todos los viejitos gorditos que murieron, están muertos pero no han resucitado, o sea que están siguiendo un muerto. Entonces, imagínate nosotros siguiendo a un Dios que está vivo. Es que incluso cuando de las primeras cosas que él le dice a la gente es: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces en ese reino de los cielos que se ha acercado, mientras él estaba en la tierra, él vino a proclamar libertad a los cautivos, a levantar a los muertos, a dar vista a los ciegos, Amén. a todo eso. Y maravilloso por todo eso. Pero si él no consuma la obra que hizo en la cruz, igual eso hubiera sido simplemente una obra más de cualquier otro, y fue una obra mucho más trascendental que las que los otros han hecho. Pero si no se hubiera dado lo que se dio en la cruz, no, simplemente hubiera sido algo bonito de la historia, pero no hubiéramos tenido la trascendencia que tenemos, que nos alcanzó hasta nosotros y sigue alcanzando para muchos más. Si hubiera quedado simplemente en esas personas que estaban allí en ese tiempo y en ese momento, y muy probablemente muchos de los que sanó, lo sanó, pero nunca creyeron en él, entonces no hubo realmente cambio para él. Entonces el propósito era la muerte, pero el fin en realidad era la resurrección. Porque si Jesús hubiese muerto y hubiese clavado todos los pecados nuestros en la cruz, como dice después Colosenses, pero no hubiera resucitado, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Friquis mortis calaveris No, pues seguramente no habían sido muertas, pero habíamos quedado en el dolor de haber sentido que el maestro se había ido, que lo habían matado injustamente, y que él dijo que moría por nosotros, pero si no resucitó. Pablo decía, si Jesús no resucitó, nosotros somos los seres más dignos de lástima que hay en todo el universo. Entonces es lo que está pasando aún con la iglesia esta, que tiene muchos aceptos, que se cree, si Jesús sufrió, yo también tengo que sufrir así. Si Jesús hizo, yo también tengo que sufrir así. O sea, ellos no en el gozo y la alegría de la resurrección y del pecado y de la vida que nos dio, sino se sienten afligidos, y por eso es que ellos mismos se flagelan y ellos mismos se sienten como gusanos. Porque mucha gente busca identificarse con Jesús, con el Jesús que estaba colgado en la cruz. Con el Jesús crucificado, sí. El Jesús que fue lacerado. Pero ese Jesús no se quedó así. Lo hemos dicho en varios momentos. Jesús no se quedó colgado en la cruz. Si hubiera sido así, haríamos, como dijo Martica ahora, friquis, mortis, calaveris, tuertis, Yo una vez tuki, le pregunté a lulú. un cura, yo le pregunté una vez a un cura que tenía un crucifijo bien feo en la iglesia, ¿no? Pero bien feo. Entonces me dijo, ay, es que no viene nadie, mire la iglesia sola. Y le dije, ay, pero cura, ¿qué va a ir con ese pues, Jesús tan feo? Cámbiese Jesús y verá que le llega a la gente. Y de verdad, efectivamente lo cambió, era una cosa espantosa, así, terrible. Pues todo el mundo que llega se siente igualito y de ahí no pasa, porque no predica la resurrección. Tan vital es esto que Jesús les dice a ellos, retomo el versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Jesús estaba esperando de que esta fuera por lo menos la pregunta de uno de ellos.
Él estaba diciendo, muchachos, me voy, me voy. Y que le hubieran preguntado, ¿ven para dónde? Porque lo que quería decirles era qué iba a suceder cuando él fuera a donde iba a ir. A él no le interesaba que ellos se quedaran sufriendo en que le metieron 40 latigazos, en que le pusieron la corona de espinas, en que le torcieron, en que lo atravesaron. Porque eso iba a pasar. En la carne eso iba a suceder y iba a pasar. Él iba a resucitar, su cuerpo iba a ser transformado. Lo que sí le interesaba era que le preguntaran, Jesús, ¿a dónde vas? ¿Podemos ir contigo? Las buenas nuevas de salvación es que Él abrió el camino para que nosotros pudiésemos llegar al Padre junto con Él. Cuando usted lee los evangelios, en el momento en que Él dice que va a entregar su espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que el centurión que estaba allí al lado vio como el velo del templo se rasgaba. Ojo, y no estamos hablando de un velo, no era una cortina de esas que uno compra en el centro, que es tul y que con el viento uno la mueve. Dicen los eruditos que las cortinas que utilizaban para el templo, que separaban el lugar santísimo del resto, podían tener aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de grueso. O sea que no, ni siquiera una lona gruesa, era una serie de unión de telas supremamente sólidas que no fácilmente se podía rasgar. Es más, humanamente hubiese sido imposible. Y cuando el soldado ve que esto sucede, en el momento en que Jesús está muriendo, él entiende lo que significa de que el velo que antes impedía la entrada de las personas al lugar santísimo se rasga, significando de que ahora podemos tener acceso directo a comunión y a tener cercanía con nuestro Padre. El propósito no era que nos quedáramos con el Jesús lacerado, y gloria a Dios por las laceraciones que Él sufrió, porque dice que por su llaga todos nosotros fuimos sanados y curados. Pero el propósito no era que la foto de que nos quedase en nuestra retentiva fuese la del Señor Jesús colgado de espinas, con las espinas en la cabeza y colgado y atravesado en la cruz. Y para que digamos pobrecito. Esta fue y esta ha sido la imagen que nos vendieron por siglos, por generaciones, que nos acordáramos de ese Jesús. Y ojo, ese Jesús que nos enseñaron y que nos presentaron, ese Jesús todavía está colgado en la cruz. Ese no es el Jesús que murió y que resucitó. Por eso le estaba diciendo, ¿quién me va a hacer la pregunta? ¿Quién me va a preguntar para dónde vamos? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué estaban ellos tristes? Porque se iba a ir. Y no era cualquier ida. Se le iban a dar con todo. Pero ellos estaban afligidos. Leímos ayer que unos tuvieron inclusive la osadía de decir, Señor, no te recibieron bien. Mandamos a que vengan y caigan rayos y centellas sobre esto. Pareciera que aquí no estaban. Ellos estaban esperando de que Dios les diera la orden. Hubo un momento en que dijo, cuando Él los envió a predicar el evangelio, les dijo, ¿les faltó algo? Cuando les dije que no llevaran nada, ellos dijeron, no nos faltó nada. Y dice, bueno, ahora les digo, lleven alforja, lleven espada. Entonces todos dijeron, llegó el momento. Este es el momento de la revolución. Ya vamos a acabar con el gobierno romano. Pero no era eso de lo que Él estaba hablando. Él estaba diciéndoles a ellos, esto me corresponde a mí. Pero lo que va a quedar para ustedes es lo que verdaderamente significa la obra que yo estoy haciendo en este mundo. Ustedes y yo estamos llamados hoy, este día que el mundo llama Viernes Santo, que ya sabemos que todos los días son santos, porque imagínense ustedes, si solamente jueves, viernes es santo, entonces significa que los otros días son de carnaval. Esa es una lógica que la mente humana piensa. ¿Ustedes saben cuál es el propósito de los carnavales? ¿Saben? ¿Tienen idea algunos? Carne para Baal. Carne para Baal, pero es una excusa que culturalmente se ha gestionado para que hayan días de pausa moral y de pausa de control y de comportamiento.
En los carnavales, y esto surge por allá muchos años atrás, en las altas esferas, la gente de mucho dinero se daba una licencia y aparecían las máscaras, por eso son tan representativas en los carnavales, porque la máscara permite que no haya identidad de quien la porta, por lo tanto esa persona puede hacer y deshacer sin que el otro identifique quién sea. Y así sucedía en el pasado, en los carnavales, en las fiestas estas similares, los ricos se ponían sus máscaras y hacían y deshacían. Habían orgías, habían desenfrenos, pero como no había reconocimiento, entonces no pasaba nada. Y esto trascendió ya no solamente en las altas cortes, digámoslo, sino que a todo el mundo. Pero nosotros no estamos en un momento de carnaval. Nosotros no estamos en un momento en que Viernes Santo y Sábado Santo, entonces como ya acabó la santidad, entonces ahora sí, cada quien a lo suyo. Pero el mundo concibe a Dios así. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nada que hubiese significado esa religiosidad anterior todavía permanezca en nosotros. El Jesús que resucitó no es el que está colgado en las cruces. El Jesús que resucitó, dice la Escritura, y lo vamos a leer ahora, está ahora en nuestro corazón. Amén. Y el que está en nuestro corazón, les aseguro, por contexto bíblico, no es el que está con la corona de espinas. No es el que tiene su costado perforado. No es el que tiene los clavos. Sigamos leyendo. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Miren ustedes qué dilema. Dilema grande, no pequeño, para los discípulos, por supuesto. Jesús dice, yo les voy a decir la verdad. Y aquí años atrás tuvimos un mensaje, por ahí recuerdo, me lo recuerda el Espíritu Santo, donde hicimos un paralelo entre lo que era hechos y verdad. No sé si alguno de ustedes lo tiene presente, si no lo mencionaremos ahora. Dice, yo os digo la verdad. ¿Cuál era la verdad que Jesús quería transmitirnos? Que Él se iba, pero ¿qué encerraba esta verdad? Él lo dice ahí mismo. ¿Qué era lo que encerraba esta verdad? Que Él se iba, pero regresó. ¿Qué dice la Escritura? Miren que... Pero ¿qué dice Él? Él que nos conviene. Que nos conviene. De esto se trataba lo que Él estaba procurando transmitir a los discípulos. Él quería decirles, miren, lo que va a pasar, no le pongan mucho cuidado a eso. Gana. Eso no pasa nada. ¿Sí? Ahora no pasa nada. Les conviene. Y seguramente ellos hubieran cuestionado, ¿cómo así que nos conviene ver al maestro colgado? No sabían lo que iba a pasar todavía. Pero él estaba previniendo y les decía, miren, no importa lo que vean, lo que va a pasar a ustedes les conviene. Y dice por qué. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y ustedes se imaginan, por un segundo, es casi que imposible, pero por un segundo se imaginan, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo no estuviese morando en nosotros? ¿Qué pasaría? Estaríamos aún mucho más llenos de religiosidad. Porque estaríamos cumpliendo la ley para poder obtener algo de Dios. Imagínense, Jesús estaba diciendo, yo me voy a ir y a ojos de ustedes va a ser duro, y yo voy a pasar momentos duros, pero yo no quiero que ustedes se queden pensando en los momentos duros que va a pasar. Yo quiero que ustedes sepan que les conviene. Yo por eso no entiendo esas iglesias que no tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo hacen? ¿Hay iglesias que no tienen el Espíritu Santo? O sea, son religiones. Para muchos, valga el comentario, hay congregaciones que hablan de fuerzas
de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o sea, la energía, electricidad. Prendimos un switch y se manifestó y lo apagamos y se apagó. No le dan un reconocimiento de participación en la deidad de Dios. Es una persona. Y es imposible conocer a Dios si no es el Espíritu Santo el que nos guía a conocerlo. Lo que hace difícil para muchas personas es darle una forma para poder reconocerlo, abro comillas. Habla de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad, que llamamos, que el término Trinidad como tal no es bíblico, pero el contexto sí. Cuando hablamos de la deidad, sabemos de que el Padre se manifestó a través del Hijo y ahora nos habla por el Espíritu Santo. Una de las maneras más sencillas y atrevidas de explicar lo que es la deidad de Dios. Ay, pero es que a Jesús nos lo podemos imaginar con los crespos, con la barba. Dios no nos lo imaginamos mucho, pero es un Señor que debe ser así muy serio y muy riguroso. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo es? ¿Una paloma? No, la Escritura dice que llegó en forma como de paloma, pero no es una paloma. Entonces a muchos les cuesta ubicarlo porque no le pueden dar forma. Y resulta que gracias a que no tiene esa forma convencional en nosotros, Él puede estar presente en todos y cada uno de nosotros. Porque es un espíritu. Porque el Señor Jesús es Dios. Cuando el Señor Jesús se va, pues nos deja su Espíritu Santo. Todos tenemos un espíritu. Cada uno de nosotros es el que va a regresar a Dios. Ese espíritu de Jesús, hombre, sale y es el que viene y mora en nosotros. Yo pienso que eso no hay que darle mucha mente, eso es por fe, pero por la Biblia lo enseña, que de esa manera es. El Señor, el Padre se manifestó todo el tiempo a través del Antiguo Testamento, luego Él viene y de Él mismo sale un ser humano, carne, cuerpo, que es cuando nace el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Cuando Él muere nos deja su espíritu. Esa es como la cosa más sencilla. Lo que pasa es que hay gente que se incomoda, no entiende, quiere entenderlo. Yo no sé qué hay que entenderle. Yo la verdad no sé qué hay que entenderle a eso, pero hay personas que no lo entienden tan fácil, pues lo cuestionan, sobre todo porque lo cuestionan. Cuestionarlo es dudar. Lo que pasa es que muchos lo cuestionan porque hay un pensamiento legalista todavía muy ceñido a intervenciones que hay manifiestas en la Escritura cuando Dios dice, por ejemplo, de que no se adorara a ningún Dios aparte de Él. Y entonces aquellos cuestionan, pero ¿cómo así? ¿Nosotros adoramos al Espíritu Santo? ¿Cierto que no? ¿Podríamos adorar sin el Espíritu Santo? No. Tampoco. ¿Ok? El Espíritu Santo no viene buscando adoración, pero a través de Él, ¿qué adoramos? Es que el Señor Jesús viene a mostrarnos el Padre. El Espíritu Santo nos viene a mostrar al Señor Jesús. Porque Él nos dice, Él les recordará todo lo que yo les he hablado. ¿Qué nos ha hablado? Lo vemos en los evangelios. Por eso somos evangélicos, porque creemos en los evangelios y los evangelios dan cuenta de la vida y obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Que Él vino a mostrarnos el Padre. Él decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. O sea, Él todo lo que hacía y decía era porque había oído y había visto al Padre. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo viene a enseñarnos, a mostrarnos, a recordarnos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Pablo lo describe que es la misma esencia de Dios. Imagínense la trascendencia tan importante y es la misma esencia de Dios que tenemos dentro de nosotros. Cuando nosotros nos rendimos, como Él es espíritu y nuestro espíritu, por eso oremos, despierta mi espíritu, aviva en mí lo que diseñaste desde la eternidad. ¿Qué fue que diseñó? Todo lo que está escrito para cada uno de nosotros.
Cuando nosotros hacemos eso, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo se pone en pausa. Se tiene que aquietar porque el Espíritu Santo es mayor, dice, es mayor el que está en nosotros, es mayor. Entonces, esa es una forma de someternos a su poder, a su poder. Esto es otra, bueno, tanto no es otra enseñanza, pero es más o menos la idea así. Sigamos leyendo en el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les está respondiendo ahora en el 16 el cuestionamiento que les hace: ¿por qué no me preguntaron para dónde voy? ¿Por qué no me preguntan para dónde voy? No me pregunten por qué me voy, pregúntenme para dónde voy. Yo les voy a decir para dónde voy. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis de nuevo, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Miren qué hermoso. Pero ellos no lo entendían. Era Jesús mismo hablando y ellos no lo entendían. Por eso Él les había dicho unas líneas atrás: es que les conviene que yo me vaya. No porque Él no pudiera explicar, sino que una vez completada su obra, el que tenía el ministerio de confirmación, de revelación, de unción y de sello, era el Espíritu Santo de Dios. Y Él les está hablando y les está diciendo estas cosas, y algunos de ellos decían en su corazón: ¿qué es lo que dice el Señor? Yo no entiendo. Y le preguntaban: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dice Jesús que se dio cuenta que estaban en esa inquietud y les dijo: lo que pasa es que ustedes van a entender cuando tengan al Espíritu Santo. Por eso es que les conviene que yo me vaya. Porque todavía no había sido dado el Espíritu Santo. No había descendido sobre todos aquellos que nacieran de nuevo. El día viernes santo, como se llama, o el viernes de la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, debería ser un día de celebración. Debería ser un día de fiesta. Los judíos hicieron la fiesta el día antes, la Pascua. De eso hablamos ayer. Pero nosotros los creyentes, los que ya sabemos que lo que la palabra dice es verdad, deberíamos asumir este día con regocijo. Número uno, porque Él fue el que murió por nosotros y no nosotros. No hubiéramos podido hacerlo. Número dos, porque Él era inocente y todo lo que iba a lograr para nosotros iba a alcanzarnos para el resto de nuestra vida, toda la eternidad. Entonces, hoy debería ser un motivo de gozo, porque a diferencia de los discípulos, nosotros ya sabemos para dónde iba Él y ya sabemos para dónde vamos nosotros. La incertidumbre que ellos tenían ante la posibilidad de que su líder se les fuera, a nosotros no nos asiste, porque creo que ya estamos con el conocimiento suficiente de parte de Dios para saber para dónde vamos y qué nos está esperando. Entonces, hoy debería ser un día de celebración. Hoy nos gozamos. El domingo que resucita nos regocijamos. Pero hoy sería un día de gozo y no de luto, como para muchos es. Porque nosotros no estamos de luto. El pueblo cristiano no está de luto. No estamos alumbrando a un muerto, no estamos despidiendo a un muerto. Al contrario, estamos celebrando que el que estaba muerto ahora vive. Y vive por y para nosotros. Y que nos dijo: les conviene que yo me vaya. Pero me voy por un ratico.
por un ratico nomás. Van 2020 años. Un ratico. En el punto cronológico de Dios es un punto en la eternidad. Para nosotros ha sido 2000, un poco de años. A propósito de lo que acaba de decir Martica, ¿antes de Cristo o después de Cristo? ¿Después de Cristo es desde el momento en que nació o desde el momento en que murió? Buena pregunta. De hecho, para muchos historiadores es un tema de diferencia. Si se habla de antes de o después de, antes de la muerte o antes de que nació. Pero la historia para nosotros de parte es después de su muerte. Claro, porque es que es el único que ha resucitado. ¿Qué otro ser? Nadie. Pero como es desde la llegada de él. Claro, lo que Yo pasa, entendía desde que nació. lo que toma lugar. Casi cuentan es los años. Claro, y lo que toma lugar ahí es el acontecimiento que tiene lugar con su muerte. Porque miren que él nace, pero para efectos del mundo no pasó nada. No pasó nada. Nació un niño más. En el mundo espiritual todos sabían lo que ese niño iba a hacer. Pero en el momento que él nace, el mundo, secularmente hablando, no es partido en dos. No es significativo. Cuando él muere y resucita, entonces la historia del mundo se parte en dos. Antes y después de Y otra pregunta que tengo, ¿qué pasó con la persona de tez morena que le ayudó a cargar la cruz? ese Eso no es lo dice más. José, Solamente cuando Arimatea. José lo Arimatea. obligaron a cargar la cruz, pero no volvió a salir nada, ¿no? Y es curioso porque hoy leía, dice que un agricultor, ¿no? Pues venía del campo, le tocó duro al muchacho, ese señor. Venía cansado de la jornada larga, y lo vieron y venga, con la cruz. Pero, Qué privilegio. Quedó registrado para la eternidad. Pero quién sabe qué. pero eso debe tener alguna Sino que no nos dan más detalles. enseñanza, pues, Sí, cómo cargar, cómo ayudar a cargar la cruz. No, Habría que preguntarle a Dios, al Espíritu Santo que nos revele que sí, porque todo tiene una enseñanza. ¿Qué significa? Porque el Señor Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Podría hacerse una relación con eso, porque todos tenemos que tomar nuestra cruz. Nuestra cruz significa rendirnos. Nuestra cruz significa humillarnos bajo su mano poderosa. Nuestra cruz no es, ay, porque no tengo para comer, o porque tengo tal enfermedad, o porque un poco de necesidades materiales y sobre todo de este mundo. La cruz significa negación, rendición. Esa es la cruz que Él nos invita a tomar, a negarnos a nosotros mismos. Me estoy hablando. Es un personaje que aparece y tiene un propósito, por supuesto que sí. Dios revelará el qué, no hay mucho más detalle de él. Lo que sí sabemos es que la Biblia lo registra. ¿Okay? Jesús no necesitaba de nadie que le ayudase a llevar la carga. De hecho, ya sabemos que nadie podía ayudarle a llevar la carga. ¿Okay? Pero él es escogido de parte de Dios para untarse de aquello que hoy por hoy muchos de los, ¿cuál es la rama que hacen las excavaciones? Los arqueólogos. Muchos arqueólogos andan en búsqueda de un pedazo podrido de madera de la cruz. Sí, y algunos inclusive lo publican y lo venden como si hubieran encontrado la cruz y pudiesen vender una astilla de la cruz de Cristo. Así como dicen que tienen el sudario con el que pudieron al Señor Jesús. Entonces, quién sabe, a lo mejor hubieran hecho negocio con el tema de la cruz. Pero tuvo un privilegio. No cualquiera iba a ser escogido para estar en ese momento tan coyuntural con el Señor. Y bueno, sí, nadie es morena, negro, uno hay que decirlo abiertamente, negro. Sí, porque lo sé, yo me identifico en raza como raza negra. Y a los negros nos gusta que nos digan negro. Bueno, a los negros no tenemos resentimientos. ¿Ok? Sí, no, es que es moreno. Moreno no, negro. Ese es el tono de piel, listo.
Entonces, un privilegio grande. Se cree que él estaba allí. Y en las películas siempre lo ubican como de... Pero sí debe tener alguna enseñanza. Sí. Oremos para que Dios nos revele, A nos ver, revele a ustedes. a quién le revela y nos cuenta. Sí. Amén. Vamos cerrando entonces con esto. Estamos en una fecha de recogimiento, dice el mundo, ¿cierto? Hay que unirse y en esta fecha todo el mundo parece que está más espiritual. Antes tal vez ya no. Esta fecha para muchos es el cómo cuadrar las vacaciones, Una vacación. ¿cierto? Y gloria a Dios, si esta es la oportunidad de descansar, váyase y descanse, pero asegúrese primero de que ha descansado en Cristo. Porque si no, simplemente descansó su cuerpo, pero su alma y su espíritu quedaron tal cual. Dios quiere que recordemos este día como Él esperaba que los discípulos lo recordaran, no con dolor. Porque la pregunta fue para ellos. Me voy y no me preguntan para dónde voy. Nosotros ya sabemos para dónde Él iba. Y sabemos que nos dijo, vengan. Y sabemos que nos dijo, estoy preparando el lugar para que ustedes vengan. ¿Cuándo van a venir? Casi que la pregunta va bien que Él nos haría es, ¿cuándo van a venir? Y ahí tendríamos que decir nosotros, Señor, tú lo sabes todo. Solamente tú lo sabes. Pero lo cierto es que cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. ¿Amén? Y no es momento de mirar las espinas. Es momento de mirar la tumba vacía. Eso es lo que pasa el domingo de resurrección. Pero para nosotros la muerte y la resurrección toman lugar ahora. Porque todos los días delante de Dios son santos. Amén. Padre, gracias por tu vida, Señor. Gracias por lo que nos diste, por lo que diste por nosotros. Gracias porque nadie más lo hubiese podido hacer. Gracias porque has puesto convicción en nosotros de que sin ti no hubiéramos caminado 1 milímetro, Señor. Pero contigo tenemos acceso directo al trono de gracia, Señor. Donde está el Padre y donde estás tú, dice la Escritura, sentado a su diestra. Y quedamos con el mejor instructor, el mejor consejero, el mejor maestro, el más sabio consejero que pueda tener ser humano, tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos lo advertiste, nos convenía que tú te fueras, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos saber. Te damos gracias en el nombre de Jesús.